Hola viajeros, estamos en el Ibón de Piedrafita. Hoy les vamos a enseñar cómo hemos llegado hasta aquí con el tren de Valle de Tena. Hemos encontrado aquí una maqueta y les queríamos enseñar. Nosotros estamos aquí, en Piedrafita de Jaca. Está el Parque Faunático La Cuñacha y vamos a coger el tren de aquí de Piedrafita y vamos a ir a subir hasta el Ibón de Piedrafita. Nada más entrar en el pueblo de Piedrafita de Jaca, aquí a la izquierda tenemos un parking donde podemos dejar el coche. Justo delante está la parada del tren que vamos a coger para ver el Ibón de Piedrafita. Y ahí arriba está la entrada al Parque de la Cuñacha. Mira, ya se ve llegando el tren. Se denomina Sierra de la Pantagua por su marcada división de aguas, parteaguas entre cuencas. Dentro de la sierra podemos encontrar curiosas separaciones de fincas. El penacho se denomina mojón y sirve para delimitar los campos del ganado ovino y vacuno. Otro aspecto característico del Valle de Tena son los ibones, muy numerosos en esta zona. El origen de los ibones pirenaicos es hablado, pero todos pertenecen al creacionismo cuaternario. Nos encontramos con Puerto de Luna, con una altura de 2.270 metros. A su izquierda tenemos Cachemira, y entre las dos montañas se forma una especie de los bajo cero durante muchos días seguidos. El sabio, desde una notable actividad, escalador y acróbata, se desplaza con rapidez por terrenos escarpados, inaccesibles al hombre, especialmente cuando huyen las persecuciones. Hemos hecho nuestra primera parada. Como ven ahí atrás mío, el tren está dando la vuelta. Este tren tiene un trayecto de 2 horas y cuarto de duración. Hace 2 paradas, esta es la primera de 10 minutos y la segunda va a ser en el Ibón de Piedrafita. Y aquí les voy a enseñar las vistas que tenemos. Las vaquitas ahí del fondo. La más alta de nuestro recorrido, con 2.763 metros. Este espectacular bloque montañoso define toda la sierra y las cimas de Palagallos y Peñapetona. Toda la sierra es de roca caliza y al erosionarse ha dado forma a curiosas formaciones, como la del arco geotécnico, el campanar. Las marmotas,
Encontramos una marmota. Desafían los mujeres de festival y alzadas. Senderos se han convertido en pasos de contrabando. Ya hemos hecho la segunda parada. Tenemos aquí media horita, pero hay que ir andando unos 5 minutitos hasta Libón. Sí. Oye, mire ya. Que si te vas tan lejos no puedo. No, de ahí no. Ya verás. A ver, poneros ahí. Ya hemos acabado nuestro viaje con el tren de Valle de Tena, que ha tenido una duración de 2 horas y 15, contando las dos paradas, la de 10 minutos y la de media hora en el Libón. Nos ha costado 18 euros por persona. Aquí abajo os vamos a dejar el link donde podéis comprar los billetes. Esta ruta ha sido abierta tan solo el año pasado. Y ahora hemos bajado un poquito más a la salida del pueblo y nos hemos encontrado aquí con un mirador desde donde vemos el embalse de Bubal, precioso. Y aquí tenemos el mirador de Piedrafita, con una preciosa vista al embalse de Bubal. Bueno, viajeros, hasta aquí nuestra escapada de hoy. No se olviden suscribirse para no perderse ninguna escapada. Hasta la próxima, nos vemos. Chao. Chao.